bien, le agradecemos al doctor Amador su excelente presentación. Al parecer los estudios empiezan a demostrar algo de información interesante, aunque todavía con un número de pacientes no como el que quisiéramos ver. En fin, continuando con la secuencia de tratamiento del cáncer endometrial, vamos a pedirle al doctor Juan Miguel Pech León, quien es residente de radiooncología, que nos exponga los pormenores con relación a las indicaciones de la radioterapia en cáncer endometrial. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hasta este momento ya hemos visto el papel de la cirugía, el papel de la quimioterapia, y se estarán preguntando cuál es el papel de los médicos o de los radiooncólogos en el tratamiento del cáncer de endometrio, sobre todo en el caso de esta paciente. Estos son los cuatro estudios pilares que sustentan el papel de la radioterapia. El primero de ellos, el estudio noruego de Ahlstein, que se publicó en el año de 1980. Todos los estudios tenían un buen número de pacientes, en el cual evaluaron a las pacientes después de ser llevadas a cirugía, es decir, histerectomía abdominal total y salpingoforectomía bilateral. Estas pacientes se le autorizaron para dar braquiterapia y braquiterapia más teleterapia. Encontraron que la falla loco-regional disminuía de un 7 a un 2% con una P de 0.01 sin impactar en la sobrevida. Posterior a ello, en el año 2000 se publica el estudio PORTEC-1, en el cual evaluaron el papel de la teleterapia en las pacientes que eran llevadas a cirugía, todos estos en etapas tempranas, y aleatorizaron a los grupos dar tratamiento con teleterapia o no dar tratamiento. Encontraron también que había un impacto en la falla loco-regional, pero no había un impacto en la sobrevida. Y así, posteriormente, con el estudio GOG y con el Aztec N5, que fue la segunda parte del estudio que mencionaba el doctor Jacobo, en el cual se encontró que también había un impacto en el control local en los pacientes, pero no así un impacto en la sobrevida. Punto y aparte es el estudio PORTEC-2, que evaluó el papel de la braquiterapia. Sin embargo, no lo vamos a mencionar en este momento. Simplemente cabe aclarar que el PORTEC-2 dijo o nos dio a entender que la braquiterapia era mejor sobre la teleterapia para el control local en las pacientes en etapas tempranas. Sin embargo, ya en base al PORTEC y al GOG teníamos a las pacientes con las siguientes características y tomaron en cuenta la edad, el grado, la invasión profunda. Y el GOG es el único que toma en cuenta la invasión linfovascular para clasificar de acuerdo a distintos grupos de riesgo a los pacientes, dependiendo de los factores que estos tuvieran. Y esto es una parte fundamental o un pilar importante para la toma de decisiones en el tratamiento que iremos analizando en las siguientes diapositivas. En cuanto a la pregunta, en esta paciente, ¿había algún papel en dar tratamiento con teleterapia a abdomen total? Tenemos las opciones A. ¿Cuál sería la indicación de tratamiento en esta paciente? Etapa 3 y 4, citología peritoneal positiva, enfermedad voluminosa, resección incompleta o ninguna de las anteriores. El 43% del auditorio piensa que las etapas 3 y 4 todavía tienen un papel dar tratamiento a abdomen total a las pacientes de cáncer de endometrio y el 38% piensa que ya no hay ningún papel. Efectivamente, ya las guías no aconsejan el tratamiento con abdomen total. Ahora vamos a ver algunos de los fundamentos de esto. Este algoritmo de tratamiento lo presenta el doctor Amador, no nos vamos a detener mucho en él. Ya sabemos que estas pacientes, dependiendo de la etapa clínica, en este caso una etapa clínica 3A, grado 1, grado 2 o grado 3, el tratamiento va a ser muy similar. Pero antes de pasar a otras más de las evidencias, les pregunto ¿cuál es la probabilidad de afección a ganglios pélvicos y paraórticos en esta paciente? ¿Y a qué viene esta pregunta? Puesto que para nosotros como radiooncólogos, antes de iniciar o prescribir un volumen, debemos pensar cuál es el límite que va a abarcar nuestros campos, tratar o no tratar ganglios paraórticos, quedarnos únicamente en una caja pélvica. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería la probabilidad de afección a ganglios pélvicos y paraórticos para la toma de decisiones en esta paciente?
30% del auditorio contestó de manera adecuada, un 5 y un 2%, y un 30% contestó que un 5 y un 15%. Efectivamente, esta paciente, considerando que la probabilidad de afección a ganglios paraórticos era de un 2%, se decidió dar un tratamiento únicamente confinado a la pelvis y posteriormente braquiterapia. Vamos a continuar ahora con nuestras evidencias. Y este estudio del grupo de ginecología oncológica es un estudio antiguo, pero se sigue citando en la mayor parte de las bibliografías, es el cual nos habla acerca de la afección a ganglios. Es un estudio que fue diseñado para evaluar las etapas clínicas 1, sin embargo, se encontraron ciertos grupos de pacientes con enfermedad más avanzada y gracias a esto se obtuvo una tabla que es muy útil, considerando a las pacientes en base a la probabilidad de presentar ganglios pélvicos o ganglios paraórticos en categorías de riesgo bajo, moderado o alto, dependiendo si era en etapa 1, y en aquellos con enfermedad extrauterina, como sería nuestra paciente no voluminosa. Si se fijan en el primer inciso, riesgo bajo, sin invasión o grado 1 con invasión, que no sea invasión profunda, la afección a ganglios pélvicos es menor al 5 y menor al 2% de ganglios paraórticos. Por este motivo es que decidimos dar este tipo de tratamiento a nuestra paciente. Y me detengo un momento en el estudio del GOG 122 que nos mencionaba el doctor Amador Guasti. Es un estudio muy importante y se anunció con bombo y platillo en el año 2006, diciendo que todos los pacientes que fueran tratados con quimioterapia se iba a encontrar una superioridad en el periodo libre de enfermedad versus radioterapia. Sin embargo, este estudio tiene ciertos sesgos durante su realización. Uno de ellos es que se permitía que las pacientes tuvieran enfermedad residual menor de 2 centímetros y al dar 30 Grays abdomen total únicamente se da un boost a aquellas pacientes a la pelvis de 15 Grays o a ganglios paraórticos de 15 Grays, siendo una dosis considerada muy baja o tumoricida muy baja. Lo importante de este estudio, o algo que nos queda claro, es que evidenció que las tasas de recaída, tanto para abdomen total como para el tratamiento con quimioterapia, eran de 54 y 50%. O sea que esto nos indicaba que teníamos que cambiar la dirección hacia la cual íbamos para poder conferirle un mejor pronóstico a nuestras pacientes. Entonces, es cuando en este mismo año, en el 2006, un estudio italiano, el estudio de Maggi, trata de evaluar el papel de la quimioterapia adyuvante versus la radioterapia en aquellos pacientes considerados de características de riesgo elevado en carcinoma endometrial. Se evaluaron 345 pacientes aleatorizándolos a 2 brazos posterior a la cirugía, ya sea dar tratamiento con el esquema CAP o dar tratamiento con teleterapia a la pelvis, 45 a 50 Grays en fracciones de 1.7 a 2 Grays en 5 a 7 semanas. El objetivo principal de este estudio era evaluar la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad en un seguimiento promedio de 95.5 meses. Y podemos ver a su lado derecho la tabla que nos presenta de las características de los pacientes, donde el autor concluye que eran grupos bastante similares. ¿Qué es lo que encontraron? No encontraron una diferencia en sobrevida global entre dar en un tratamiento u otro al hacer el análisis a los 3, a los 5 o a los 7 años. Tampoco encontraron una diferencia en el periodo libre de enfermedad entre uno u otro brazo a los 3, a los 5 y 7 años. Lo que sí encontraron, pero no era un objeto de estudio también, que era las recaídas tanto en el brazo que se le dio teleterapia como en el brazo que se dio quimioterapia, iban a ser pues nada despreciables. Por lo tanto, había que evaluar nuevos esquemas de tratamiento y este estudio consideró que falló en tratar de demostrar que la quimioterapia era superior al tratamiento con radioterapia. Surge posterior a ello un estudio del grupo japonés liderado por Susumu que evaluó 385 pacientes de etapas clínicas 1C hasta 3C con más de 50% de invasión miometral, y buscaba evaluar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, subdividiendo a estos pacientes en riesgo intermedio bajo o intermedio alto, de acuerdo a las características que se presentan, es decir, intermedio bajo, etapas clínicas 1C, menores de 70 años, grado 1 y grado 2, y aquellas pacientes con etapas clínicas 1C mayores de 70 años o grado 3, etapa clínica 2 o 3A por citología positiva como un riesgo intermedio alto. Los tratamientos era igualmente el esquema CAP
o dar teleterapia a la pelvis 45 a 50 Grays en 4 a 6 semanas. 11 de las pacientes se le dio tratamiento adicional con braquiterapia y 6 pacientes por afección a ganglios paraórticos con teleterapia a campo extendido. Lo importante en este estudio, o algo que menciona el autor, es que la citología positiva consideraba a estos pacientes como una etapa clínica 3A, algo que la clasificación de la FIGO del 2009 no está considerado más como una etapa clínica 3A, y estos pacientes con citología peritoneal positiva como único hallazgo se pueden tratar o pueden ser consideradas dentro del grupo prácticamente de pacientes con etapa clínica 1. Este estudio no logra demostrar una mejoría en el periodo libre de progresión entre un esquema u otro de tratamiento, y debido a esto se hace el análisis entre los pacientes de riesgo intermedio bajo o intermedio alto, logrando demostrar una superioridad en aquellos pacientes con riesgo intermedio alto que fueran tratados con el esquema de quimioterapia. En sobrevida global, cuando se analizan los grupos, tampoco logra demostrar una superioridad el esquema CAP sobre el tratamiento con teleterapia. Sin embargo, se vuelve a hacer el análisis entre los pacientes de riesgo intermedio bajo e intermedio alto, demostrando una superioridad también en aquellos pacientes con riesgo intermedio alto. El autor, como les mencionaba, concluye que los resultados que él presenta pues quedan pues, a juicio, debido a que estos pacientes con características o con una etapa clínica 3A con citología peritoneal positiva comprendían una buena parte de los pacientes que fueron incluidos en el grupo de riesgo intermedio alto. Como podemos ver, las fallas o el sitio principal de recaída en estos pacientes, cuando compararon el esquema de quimioterapia o de radioterapia, no había una diferencia importante. Era una diferencia de 6.7% versus 7.3%, hablando de la falla intrapélvica. Las demás fallas no fueron analizadas y concluían los autores también que habían fallado en el hecho o en el intento de demostrar que la quimioterapia era superior al tratamiento con radioterapia. Este estudio, que se llevó a cabo igual en el año 2006, es el grupo de Radioterapia Oncology Group, el 9708, buscaba evaluar el tratamiento adyuvante combinado con cisplatino y paclitaxel, seguido de cirugía para los pacientes con características de alto riesgo. Este estudio se llevó a cabo de la siguiente manera: los pacientes con las características que ustedes pueden ver en su pantalla eran llevados a tratamiento con radioterapia 45 Grays en fracciones de 1.8 Grays en 5 semanas, dándoles tratamiento concomitante con cisplatino 50 miligramos en los días 1 y 28. Al finalizar el tratamiento con teleterapia, los pacientes eran enviados a braquiterapia de baja tasa de dosis, dando una dosis de 20 Grays o alta tasa de dosis con una dosis de 18 Grays, y posterior a ello continuaban con 4 ciclos más de cisplatino y paclitaxel. ¿Qué es lo que buscaba evaluar este estudio? La sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad a distancia, sobrevida global y la toxicidad. Ellos nos plasman esta tabla en la cual la tasa de fallas pélvicas estimadas a 2 y 4 años eran del 2%, la falla regional del 2% igual a 2 y 4 años, la falla loco regional de 5% y las metástasis o la falla a distancia, las metástasis a distancia de 16 y 19% en un estimado a 2 y 4 años. El periodo libre de enfermedad iba a ser de un 84% y un 81% a 4 años. Sobrevida global 91 y 85%. La toxicidad, si ustedes se fijan, los grados 3 y 4 fueron mínimos, por lo tanto, este estudio concluía que la terapia concomitante era bien aceptada y bien tolerada en los pacientes, por lo cual debía ser utilizada como un esquema o como una opción más de tratamiento. Entonces es en el año 2013 que Milgrom busca homologar los datos presentados en el estudio anterior, y con una cohorte pequeña de pacientes, 40 pacientes, busca dar un tratamiento posterior al evento quirúrgico en estos pacientes, llevándolos a radioterapia 45 a 50.4 Grays en fracciones de 1.8 Grays en concomitancia con quimioterapia con platinos de 40 a 50 miligramos por metro cuadrado en los días 1 y 28, continuando posterior a terminar el tratamiento con teleterapia de manera concomitante a tratamiento con carboplatino y paclitaxel, con un seguimiento promedio de 49 meses. Lo que encontraron ellos, o el estimado de la sobrevida a 5 años,
libre de recaída de 79% y la sobrevida global de hasta un 85%. ¿Y qué hay en cuanto a los pacientes que son tratados únicamente mediante radioterapia? Este es un estudio, el estudio de Jobsen, que se llevó a cabo en Holanda y se publicó en el año 2011, que evaluó a 67 pacientes que eran tratados con histerectomía abdominal total más salpingo-forectomía bilateral. 64 pacientes fueron tratados con teleterapia 30-46 grays en fracciones de 1.8 a 2.4 grays de 4 a 5 veces por semana. 16 pacientes de este grupo fueron llevados a brachyterapia de alta tasa de dosis con una dosis promedio de 24 grays. 5 pacientes se les otorgó un boost de 14 a 20 grays y 3 pacientes fueron tratados con abdomen total 20 grays en fracciones de 1 gray por día, es decir, 20 grays por día en 4 semanas. Y a la pelvis posterior se le dio un incremento de 20 a 24 grays. Ellos analizaban este subgrupo de pacientes que eran clasificados como en etapa clínica 3A únicamente con involucro a los anexos o a la serosa, que esta es una indicación en el lugar donde se llevó a cabo el estudio, Holanda, que ya es una indicación considerada para ellos para dar tratamiento con radioterapia a los pacientes. En cuanto a la falla, las fallas en cuanto a anexos, las fallas regionales en anexos y a la serosa, ahí sí se demostró que aquellos pacientes que tenían involucro de la serosa tenían un peor pronóstico, pero en cuanto a la sobrevida libre de metástasis a distancia, en cuanto a los anexos, 72.7%, y aquellos pacientes que tenían involucro de la serosa tenían una sobrevida libre de metástasis a distancia un tanto menor de 58.7%. Sin embargo, la sobrevida de causa específica no presentaba una diferencia importante entre estos dos grupos. Y me parece que es el último de los estudios, es el estudio que mencionó el doctor Joaquín, que evalúa la terapia secuencial contra la terapia sándwich y trata de dilucidar cuál de estos dos tratamientos es mejor. Son 51 pacientes que fueron llevados a estadificación quirúrgica, todos en etapa clínica 3 con la clasificación FIGO del 2009, 37 de ellos llevados a terapia secuencial y 14 a terapia sándwich. Posterior a ello se les dio tratamiento con quimioterapia a base de carbotaxol. El siguiente esquema más común utilizado fue platinos con adriamicina o taxotere, adriamicina y platino por 6 ciclos. El tratamiento con radioterapia era una dosis de 45 grays más brachyterapia de alta tasa de dosis 21 grays, el cual fue otorgado al 54% de los pacientes. La sobrevida global a 5 años libre de progresión local y sobrevida libre de enfermedad a distancia se presenta en las siguientes tablas. El porcentaje de pacientes vivos a 100 meses y con la aleatorización se obtuvo una tasa de 87 versus 77% con una P de 0.37, la cual no demostraba una diferencia entre los grupos. El tiempo de progresión entre los pacientes, 89 versus 100%, sin demostrar una diferencia estadísticamente entre los dos grupos. De la misma manera, el tiempo de progresión no demostraba una diferencia entre la terapia secuencial o la terapia sándwich. Y en cuanto a las fallas, en el grupo de terapia secuencial se obtuvieron los datos de 10 pacientes que tuvieron falla vaginal 1, otras fallas confinadas a la pelvis 2, falla a distancia 5 y falla local y a distancia 2. En cuanto a la terapia sándwich, tuvieron únicamente falla a distancia 2 pacientes y se hizo un análisis, que este no es el caso de nuestra paciente, del subgrupo de pacientes de etapa clínica 3C. Lo que ellos concluían, es que estos pacientes podían ser tratados de manera segura con la terapia secuencial o la terapia sándwich. Hasta este punto, la pregunta es cuál de los esquemas de quimioterapia, si es que son necesarios, es mejor añadirlos al tratamiento con radioterapia para los pacientes con cáncer de endometrio. Es ASTRO, la Sociedad Americana de Radioterapia, quien publica en el año 2014 las recomendaciones para el tratamiento de estos pacientes, y a base de una guía o preguntas nos dice que qué pacientes en estadio 3 y 4A con cáncer endometrial se van a beneficiar del tratamiento con radioterapia posoperatoria. Y bueno, debido a que la radiación dirigida a la pelvis ha demostrado mejorar la sobrevida de manera muy discreta en algunos escenarios, la mejor evidencia disponible hoy por hoy sugiere que es una opción de tratamiento para aquellas pacientes con ganglios positivos, involucro de la serosa, ovarios, trompa, vagina, recto o algún otro sitio
cercano o confinado al útero. ¿Y cuándo se deberá agregar braquiterapia al tratamiento con teleterapia? Bueno, los estudios prospectivos no validan su uso y los estudios retrospectivos pues muestran una discreta mejoría en estos pacientes, pero siempre han sido analizados pequeños grupos. Por lo tanto, los expertos sugieren que el uso de braquiterapia debe limitarse a aquellos pacientes con todas las características de alto riesgo que hemos mencionado para recaída en cúpula vaginal. Y finalmente, ¿cómo se debe integrar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia al manejo de cáncer endometrial? Hasta este momento, la mejor evidencia disponible sugiere que el tratamiento concomitante es la mejor alternativa, seguido de quimioterapia adyuvante, y se debe indicar a todos los pacientes con las características que mencionaba en la pregunta anterior, y se debe considerar como un tratamiento alternativo, o sea, la terapia secuencial o la terapia sándwich. Sin embargo, la más cuestionada de ellas hasta ahora, al unirla al tratamiento con radioterapia, ha sido la terapia sándwich, puesto que hay que suspender el tratamiento con quimioterapia mientras se da el tratamiento con radioterapia, y hasta ahora no se han estudiado de manera adecuada los efectos que esto pueda tener en el paciente. Muchas gracias.